Estimados participantes, continuamos con una sesión más del Diplomado de Derecho Laboral y Seguridad Social. Nuevamente tenemos el gran honor de contar con la presencia virtual de la doctora Cantu Osorio, quien nos tratará en esta sesión el tema de seguridad y salud en el trabajo. La doctora Cantu Osorio es titulada por la Pontificia Universidad Católica del Perú con segunda especialidad en Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Cuenta con una maestría en seguridad y salud ocupacional por la International Labour Organization y es miembro de la sección peruana de jóvenes juristas. Doctora Cantu Osorio, le cedo el uso de la palabra para que pueda continuar con la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, sin entrar más a detalle, entremos en el tema que nos aboca hoy día. Bueno, nos toca hablar sobre seguridad y salud en el trabajo. Este tema, a comparación del anterior que era sobre salud, que tiene varias ramas y es muy importante ver, pero digamos que se ha segmentado más en lo que es derecho de atención, prestaciones y asistencia médica. La seguridad y salud en el trabajo es un enfoque interdisciplinario, yo lo llamaría así, más amplio, súper gigantesco. Entonces, hay que entenderlo como tal. Entendamos de que es un conglomerado o un conjunto de diversos tipos de disciplinas que se han juntado para poder llevar a cabo lo que es la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, tomemos en cuenta ciertos puntos importantes. Según la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, cada día mueren personas a causa de accidentes laborales o enfermedades relacionadas con el trabajo. Aproximadamente más de 2,78 millones de muertes por año. Eso implica que existen más o menos 231.667 accidentes mortales por mes, 7.722 por día, 322 por hora y 5 muertes por minuto. ¿Okay? Anualmente ocurren unos 374 millones de lesiones relacionadas con el trabajo no mortales que resultan en más de 4 días de absentismo laboral, lo cual también es un costo que se va a agregar a este punto. Pero vamos más o menos a lo que dice la OIT. El costo de esas adversidades, de esta adversidad diaria, es enorme y la carga económica de las malas prácticas de seguridad y salud se estima en un 3,94% del Producto Interno Bruto Global de cada año. Esto es de lo que está permitido calcular, añade. ¿Por qué? Porque estos datos se van a recopilar de lo que establece cada Ministerio de Trabajo de cada país, porque es una visión global. Entonces, si el Ministerio de Trabajo tiene solo datos parciales, porque solo va a tomar en cuenta datos relacionados con lo que es la PEA ocupada, pero respecto de la economía formal, entonces en realidad no tenemos una visión global de lo que pueden ser los accidentes laborales o enfermedades ocupacionales en el mundo, ¿no? Menos aún en el Perú. En el Perú, según el Sistema Informático de Notificación de Accidentes de Trabajo, Incidentes Peligrosos y Enfermedades Ocupacionales del SAT, del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que en realidad ha sido alimentado con la información que cada empleador registra cuando ocurre un accidente mortal o cuando ocurre un incidente peligroso o una enfermedad ocupacional, se toma en cuenta el siguiente dato. En noviembre del 2019 se ha registrado 2.744 notificaciones de 1.625 empresas y representa el siguiente resultado, un aumento del 15,7% respecto del mes de noviembre del año 2018, del año anterior, y una disminución del 12,2% respecto al mes de octubre del 2019. ¿Ok? Del total de notificaciones, y eso se refiere a los accidentes. ¿Ok? Del total de notificaciones, el 97,01% eran accidentes de trabajo no mortales. El 0,62% en accidentes mortales y el 2,30% correspondía a incidentes peligrosos. Es decir, que no existía descanso médico. Y el 0,07% a enfermedades ocupacionales. La actividad económica, respecto a las actividades económicas, las industrias manufactureras
tenían el 22.01% de estos accidentes, de esta data. Luego llegaban las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, con el 20.19%. Luego venían la actividad de transporte, almacenamiento y comunicaciones con 11.41%, y la actividad de construcción civil, que básicamente es una actividad de alto riesgo, pero solo tiene el 11.30% de los accidentes registrados a nivel nacional. Cosa que es bastante extraño, pero se da. Y no puedo. A ver, ¿en qué consiste la salud y la seguridad laboral? Básicamente constituye una disciplina muy amplia, lo que les comentaba al inicio, y abarca múltiples campos especializados. Por un lado, tenemos el fomento y el mantenimiento del grado más elevado posible de bienestar físico, mental y social de los trabajadores, sea cual fuere su ocupación. Busca también la seguridad y salud laboral, la prevención entre los trabajadores y las consecuencias negativas que sus condiciones de trabajo puede tener en la salud. Y por otro lado, la protección de los trabajadores en su lugar de empleo frente a los riesgos a que pueden dar lugar a factores negativos para la salud. También tenemos la colocación y el mantenimiento de los trabajadores en un entorno laboral adaptado a sus necesidades físicas o mentales, o lo que también denominamos ajustes razonables. Y por último, la adaptación de la actividad laboral a los seres humanos. Entonces, tenemos que la seguridad y salud laboral va a abarcar el bienestar social, mental, físico de los trabajadores, es decir, toda la persona. Anteriormente teníamos una visión bastante tradicional, y lo que teníamos es que solo se abarcaba lo que era el bienestar físico de los trabajadores, sin tomar en cuenta la fatiga mental, el estrés, el tecnoestrés, que es una nueva forma de estrés que ha proliferado en función al teletrabajo y trabajo remoto que comenzó con la etapa de pandemia, ¿no? O por lo menos que se vislumbró un poco más con la etapa de la pandemia. Y también muy relacionado con el bienestar social, ¿no? Cómo se va con los demás, el tema de la socialización, entre otros. Ahora, tengamos en cuenta que las malas condiciones de trabajo van a influir en la salud y en la seguridad del trabajador. ¿Ok? Por lo tanto, deben existir 3 puntos importantes para que un sistema de gestión que pueda ser implementado en un centro de trabajo en función a lo que indica la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo de nuestro país, por ejemplo, prolifere. Tenemos, por ejemplo, la colaboración, la participación entre trabajadores, empleadores e incluso el Estado, y el enfoque interdisciplinario que puede tener la seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué interdisciplinario? Porque va a abarcar una serie de disciplinas como es la medicina laboral, la higiene industrial, la toxicología, la formación, el tema de la capacitación, digamos educación, entre otros, la seguridad técnica, la ergonomía, la psicología, entre otros. Normalmente nos hemos acostumbrado a tener menos salud y más seguridad laboral. ¿A qué nos referimos con seguridad laboral? Nos referimos al tema de la señalización o marcar el espacio para poder reunirse en caso de un sismo, pero en realidad la seguridad y salud en el trabajo es lo que es, seguridad y salud. Por lo tanto, el tema del aspecto de la salud física, salud mental, también debe tenerse en cuenta al momento de tener un sistema de gestión. ¿Por qué estamos señalando estos principios o por qué estamos hablando de esto en esta etapa? Porque ahora vamos a entrar a tomar en cuenta cuáles son los costos si es que no nos preocupamos de lo primero, de lo que hemos señalado anteriormente. ¿Cuál es el costo de los accidentes y enfermedades laborales? ¿Cuánto nos cuesta, tanto para los trabajadores como para los empleadores? ¿Y por qué es beneficioso implementar correctamente un sistema de gestión de seguridad y salud o cumplir con las obligaciones establecidas por la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento, que es la 29783, ¿no? Esta ley. Para los trabajadores, una enfermedad o un accidente laboral va a suponer, entre otros, los siguientes costos directos, ¿ok? El dolor y el padecimiento de la lesión o de la enfermedad, por ejemplo, la pérdida de ingresos definitivamente porque no poder laborar, sobre todo si es un trabajador informal, ¿no? Que no está registrado y por lo tanto no tiene acceso a lo que hemos estado conversando anteriormente, los subsidios, las prestaciones económicas de salud, ¿no?
la posible pérdida de un empleo, porque claro, normalmente los empleadores van a jugar a lo que es costo-beneficio. No tengo un trabajador que trabaje, que produzca para mí, entonces probablemente ya no trabajo con ese trabajador, ¿no? Y por lo tanto, podría perder su empleo. Los costos que acarrea una atención médica o un daño emergente, costos que tiene que asumir, por ejemplo, por un padecimiento, ¿no? Sin perjuicio de costos indirectos que pueden ser como por ejemplo el pasaje para atenciones hospitalarias o consultas médicas. Está el tema de pagar una atención si es que vas por fuera de salud. Está la necesidad de comprar algunas medicinas que de repente salud no te puede entregar porque no tienen su stock y vamos a tener que ir a la farmacia para poder sufragar estos gastos. Entre otros, digamos, atenciones ambulatorias o externas. Por otro lado, se han calculado que los costos indirectos de un accidente o una enfermedad pueden ser de 4 a 10 veces mayores que sus costos directos o incluso más. Por ejemplo, quedar con una secuela o con una lesión por el resto de tu vida, ¿no? Entonces, digamos que a corto plazo pueden ser gastos puntuales, pero a largo plazo pueden ser mucho mayores. Pero ¿y para los empleadores? Digamos, ¿el riesgo solo está hecho para los trabajadores? Pues no. Para los empleadores también vamos a tener costos directos y costos indirectos. Respecto a los costos directos, vamos a tener que va a pagar por un trabajo no realizado, los pagos por un tratamiento médico e indemnización, por ejemplo, también, la reparación o la sustitución de las máquinas y equipos dañados, ¿no? Si es que ocurrió un accidente, la máquina también se dañó, entre otros. La disminución o la interrupción temporal de la producción, porque claro, aún así contratemos a un trabajador adicional que sustituya al anterior, este trabajador no va a realizar el trabajo de igual manera que el trabajador anterior, que ahora está incapacitado. ¿Por qué? Porque no tiene el expertise necesario, porque no tiene la experiencia del antiguo trabajador, porque no conoce al 100% la máquina, entre otros, ¿no? O porque no puede manejar correctamente sus tiempos aún, porque son sus primeros días en este puesto, ¿no? Ahora, el aumento de los gastos en formación y administración. Efectivamente, porque va a tener que, digamos, formar al trabajador de manera inmediata para que pueda cumplir con sus funciones. La posible disminución de la calidad de trabajo. Por ejemplo, si decidimos no contratar a un trabajador nuevo o sustituirlo, sino que decidimos repartir el trabajo existente entre los demás trabajadores de esa área. Para poder cumplir con el ritmo regular o por la cantidad que se pide un empleador, digamos, al mes o a la semana, los trabajadores van a tener que bajarle un poco la calidad para aumentar la velocidad del trabajo. Por lo tanto, podríamos tener una posible disminución de la calidad del trabajo. Las consecuencias negativas de la moral de otros trabajadores, porque claro, no va a haber una cultura de seguridad y salud en el trabajo dentro de la empresa, van a sentirse desprotegidos, van a sentir que realmente el empleador no le importa su bienestar y por lo tanto, digamos que eso también puede afectar o puede repercutir en la visión que tiene el trabajador respecto a su empleador y también la visión que pueden tener terceros respecto de este empleador o esta empresa si es que toman conocimiento de ello, ¿no? Por otro lado, costos indirectos. Hay que sustituir al trabajador lesionado o enfermo, definitivamente, hay que contratar a otro trabajador. Y si es que es a largo plazo, vamos a tener que contratar a este trabajador, ir capacitándolo, formándolo. Ese es el segundo punto, hay que formar a un nuevo trabajador. Va a llevar tiempo hasta que el nuevo trabajador produzca al mismo ritmo del trabajador anterior, ¿no? Porque tiene que acostumbrarse, porque tiene que conocer las máquinas, tiene que conocer la rutina, entre otros. Y va a tener que dedicar tiempo a la investigación, a redactar informes y formularios. Porque claro, al principio va a tener que verificar qué punto se tiene que poner en cada reglón, qué punto se tiene que poner en cada parte, ¿no? Si corresponde o no corresponde, el trámite, el procedimiento, entre otros. Cosas que el antiguo trabajador en que está incapacitado hoy en día no va a poder realizar y que conocía a la perfección. Y por último, el daño a la imagen pública de la empresa, que efectivamente va a repercutir en gran manera si es que, por ejemplo, el caso es bastante publicitado de manera negativa para la empresa, como por ejemplo lo que sucedió para McDonald's. Aunque claro, la gente tiene poca memoria, pero recordemos ese caso en el cual dos trabajadores de McDonald's murieron electrocutados, ¿no? Que fue por un tema de riesgo de seguridad y salud en el trabajo. O por ejemplo,
este caso de una sentencia a un gerente general por un tema en una lavandería, ¿no? Que ya trascendió al plano laboral, al plano de seguridad y salud en el trabajo, y que fue más allá, a un tema criminal, un tema penal, ¿no? Entonces así vamos a tener diversos puntos y la imagen pública de la empresa puede verse mermada definitivamente, incluso podemos ir a connotaciones penales. ¿Cuáles son los principios de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, de la 29783, para entender todo este ámbito, esta especialización de la seguridad y salud en el trabajo? Tenemos algunos objetivos, que es el promover una cultura de prevención de riesgos en el país. Y para ello tenemos que tomar ciertos principios en cuenta, que los establece la ley. Uno, que es el principio de prevención. No nos tenemos que centrar solo en lo que es la reacción después de un accidente. Esta norma, que ya no es tan nueva, se basa en lo que es el principio de prevención, es decir, las medidas que tengo que adecuar, implementar en mi sistema de gestión para que no se produzca un hecho, ¿no? Salvaguardar a mis trabajadores para que no produzca ese tipo de accidente o enfermedad ocupacional, lo que corresponda. Dos, principio de responsabilidad. La responsabilidad básica va al empleador. No obstante, también va a ir a toda la empresa, desde el gerente general hasta el último de los trabajadores, hasta el practicante prácticamente. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos van a formar parte del engranaje o de la estructura para poder desenvolver y desarrollar lo que es un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y lo vamos a ver más adelante. Principios de cooperación entre los trabajadores, el empleador y el Estado, o entre el sindicato y entre federaciones, confederaciones, asociaciones de empleadores, para poder establecer pautas mínimas que se deben tomar en cuenta en lo que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y obviamente coordinar, implementar e incluso recomendar algunos puntos y también vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. 4, principios de información y capacitación, definitivamente. Por ejemplo, las obligaciones que tiene el empleador para poder capacitar e informar a los trabajadores sobre los riesgos que existen en el puesto de trabajo, cuando cambian de puesto de trabajo, cuando ingresan a una nueva máquina, entre otros, e incluso algún tipo de obligación relacionado con lo que es la emergencia, casos de emergencias, planes de contingencias, entre otros, ¿no? El punto es de que el trabajador debe estar capacitado, informado y debe saber cómo actuar en cada momento, en cada circunstancia. También tenemos el principio de gestión integral, que básicamente lo dice su nombre, es una gestión, un sistema de gestión. Todos los puntos, todas las medidas deben estar concadenadas para lograr a un único objetivo. Es salvaguardar la salud y la seguridad de los trabajadores. Principios de atención integral de la salud. Básicamente es un tema de atención, un tema de asistencia, entre otros. Principio de consulta y participación con los trabajadores para poder, digamos, recabar las opiniones y también tomar en cuenta su participación en el sistema de gestión, como puede ser el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Está conformado por miembros designados por los trabajadores y miembros designados por el empleador. El principio de primacía de la realidad, porque siempre va a primar la realidad a los documentos y por lo tanto, si tenemos todos los registros listos de una empresa sobre seguridad y salud en el trabajo donde todo está perfecto y la realidad no muestra lo mismo, vamos a preferir la realidad a estos documentos, ¿no? Y principios de protección que van a tomarse en cuenta, por ejemplo, cuando ya sucede un accidente o ya tenemos una enfermedad declarada y por lo tanto van a tener que continuar con ciertas medidas para poder tratar este tipo de contingencia. ¿Cuál es el marco normativo que debemos tomar en cuenta hoy en día? La decisión 584, que es el instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo. La resolución 957, que es el reglamento de la decisión. Todos basados en la Comunidad Andina de Naciones. La ley 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo, la que estamos conversando y señalando sus principios, los principios que están establecidos en esta norma. El reglamento de la ley, que está aprobado por Decreto Supremo 005-2012 TR.
y la resolución ministerial 050-2013 que aprueba los formatos referenciales que contemplan la información mínima que debe contener los registros obligatorios del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Parte de las obligaciones del sistema de gestión en realidad establecidas por la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Y que son fiscalizables o materias fiscalizables por parte de su nación. Aparte de estas normas, tenemos también normas sectoriales, reglamentos sectoriales en realidad, especializadas dependiendo de cada tipo de actividad. Por ejemplo, tenemos respecto a la construcción, el Decreto Supremo 011-2019-TR, respecto de obreros municipales, el Decreto Supremo 017-2017-TR, en la actividad de industria, Decreto Supremo 42F, en hidrocarburos, el Decreto Supremo 043-2007-EM. Agricultura, salud, educación, transportes, telecomunicaciones también van por su propio sector. Minería tiene el Decreto Supremo 024-2016-EM y su modificatoria del Decreto Supremo 023-2017-EM con el Reglamento de Seguridad Ocupacional, ¿no? Que es una norma que estaba vigente desde hace mucho tiempo, anterior a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 29873. En el sector de electricidad tenemos la resolución ministerial 111-2013-MEM-DM. En pesca tenemos el decreto supremo 010-73-PE. Y básicamente lo que él señalaba era que los reglamentos sectoriales que establecen obligaciones y derechos superiores a los contenidos en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y reglamento van a prevalecer sobre estos. Es decir, estos reglamentos prevalecen sobre la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que normalmente ponen un piso más alto de seguridad, un piso más alto de protección que la norma general, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Y su reglamento. Pero volvamos a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿A quiénes aplica? Se va a aplicar a todos los sectores económicos y de servicios, empleadores y trabajadores. Por ejemplo, aquellos que estén en el régimen privado, en el régimen público, las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú y trabajadores por cuenta propia. Todos van a estar en este ámbito de aplicación. ¿Okay? Y siempre me gusta ver ciertos puntos o ciertas teorías que explican básicamente la composición de la norma, ¿no? Y también lo que tenemos que tener en cuenta al momento de establecer y de cumplir con las obligaciones de la de seguridad y salud en el trabajo. Y siempre normalmente hablo de la teoría de Frank Burt, que básicamente es del 69. ¿Qué nos dice? Él nos habla sobre ciertas condiciones subestándares y actos subestándares, ¿ok? Que son las que básicamente van a ocasionar los accidentes. Y acá podemos ver. Actos inseguros ocasionan el 96% de los accidentes y las condiciones inseguras ocasionan el 4% de los accidentes, ¿ok? Entonces, actos inseguros, ¿de quién? Del ser humano. Condiciones inseguras, ¿de dónde? De la infraestructura, ¿no? Entonces, los actos inseguros, el 90%, 96%. El 4% son las condiciones inseguras, ¿ya? Pero ¿qué también habla? Él habla sobre dos tipos de fases, uno reactivo y uno preventivo. Entonces, las condiciones y actos subestándares van a estar en la fase de preventiva, cuidar todo esto para que no se constituya un accidente. ¿Okay? Y en la teoría de la pirámide de Frank Burt, vamos a ver sobre la etapa reactiva. ¿Qué nos dice esta etapa? Nos dice que por cada 600 casi accidentes, es decir, incidentes, vamos a tener 30 accidentes con lesiones menores, leves. Ahí también vamos a tener 10 lesiones incapacitantes mayores con descanso médico. Y de 600 casi accidentes vamos a tener una fatalidad, un accidente mortal. Entonces, si nosotros redujéramos o elimináramos la posibilidad de tener estos casi accidentes, incidentes de 600, o lo redujéramos, digamos, a 200, la probabilidad, porque se habla de probabilidades, de que ocurra un accidente mortal va a ser mucho menor aún. Entonces, si nos preocupamos por la base de los casi accidentes, vamos a ir reduciendo la probabilidad en cada una de las siguientes etapas.
A esto se refiere la pirámide de Frankfurt. Y entonces, ¿cuál es el objetivo de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo? Es la de promover una cultura de prevención de riesgos laborales. Y por lo tanto, vamos a tener el deber de prevención del empleador, la fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales como los 3 puntos magistrales de esta norma. Otra teoría que me gusta hablar también en estos puntos y que me parece bastante importante es la curva de Bradley-Dupont. ¿Okay? Igual como prevencionista, Bradley-Dupont, esta curva permitía ver los cambios de la mentalidad de un trabajador y las acciones que deberían ocurrir en el tiempo para desarrollar una cultura de seguridad y salud en el trabajo de forma madura. Es decir, vas desde la primera etapa de la visión de un trabajador, en realidad de una empresa de todos, de lo que significa las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo, hasta llegar al punto máximo, en lo cual ya existe una cultura de seguridad y salud en el trabajo, se implementa correctamente y ya no se entiende la seguridad y salud en el trabajo como un gasto más, ¿no? ¿Qué nos permite observar con esta curva? Ubicar a la empresa respecto de cada rubro. Legal, compromiso con los trabajadores, etcétera, ¿no? Cumplimiento legal, solo eso. Se debe ser honesto con el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, si no se va a vulnerar el mismo generando incumplimientos del sistema de gestión. La curva de Bradley hace que todos entiendan de manera fácil si los cambios en la mentalidad y las acciones que deben ocurrir en el tiempo para desarrollar una cultura de seguridad madura. En una cultura de seguridad madura, la seguridad es realmente sostenible, con tasas de lesiones cercanas a 0. Ojo, las personas se sienten con la facultad para tomar las acciones necesarias para trabajar con seguridad. Se apoyan y se desafían unas a otras. Las decisiones se toman en el nivel adecuado y la gente vive según esas decisiones. Y la organización, como un todo, advierte los significativos beneficios empresariales de mejorar la calidad y aumentar la productividad y la obtención de mayores ganancias. Entonces, antes de ver estas fases, que es de la curva DuPont, y acá vamos a ver, por ejemplo, la curva de Bradley-Dupont, porque hablamos de lo anterior, tenemos que tomar en cuenta el siguiente ejemplo. Hace ya varios años, cuando comenzaron las obligaciones sobre utilizar el cinturón de seguridad en el auto. Al principio nadie quería utilizar el cinturón. Todo el mundo reclamaba, se quejaba, varios dejaban de utilizar hasta que comenzaron las multas altas. Luego comenzaron a salir una serie de avisos publicitarios. Cuida tu vida, ponte el cinturón. Salían estos spots publicitarios donde ocurría un accidente y se veía en tiempo real lo que estaba sucediendo, ¿no? Cómo salía, despedía a la gente si es que no utilizaba el cinturón de seguridad. Año tras año, mes tras mes, día tras día. ¿Hasta qué? Hasta que hoy en día nosotros no podemos percibir, no, por lo menos en los asientos de adelante, desde atrás ya es otra cosa. No podemos percibir no utilizar el cinturón de seguridad. Lo mismo sucede aquí, ¿ok? Vamos a comenzar con una fase reactiva, que es la primera fase en la curva de Bradley de DuPont. En esta fase reactiva, las personas no toman responsabilidad, ¿ok? Van a creer que la seguridad es más una cuestión de suerte que de gestión. Y los accidentes pasan, pues, porque así sucede. En la fase dependiente, las personas ven a la seguridad como una cuestión de seguir las reglas que establecen personas que las establecen. Las tasas de accidentes van a disminuir, sí, y la dirección va a creer que la seguridad podría manejarse si tan solo la gente siguiera las reglas. Entonces simplemente tenemos obligaciones, la gente sigue, pero nosotros mismos no tenemos la responsabilidad porque los demás la tienen. Bueno, es una fase dependiente, pero por lo menos se está cumpliendo a cierto punto. La fase independiente, las personas ya tomaron responsabilidad por sus propios actos. Cada uno tiene responsabilidad y cree que la seguridad personal y que pueden marcar la diferencia con sus propias acciones. Todos ocupan un espacio, pero alto ahí, todavía sigue siendo personal, no es un conjunto, no es una seguridad colectiva. Y por último está la frase interdependiente,
que es lo esencial, digamos, la meta a seguir. Los equipos de trabajadores ya se sienten dueños de la seguridad, toman la responsabilidad por sí mismos y por los demás. Es un trabajo en conjunto, en equipo, ¿ok? Y por lo tanto, las personas no van a aceptar bajos estándares y tampoco van a asumir riesgos o accidentes, ¿no? Conversan activamente con otros para comprender su punto de vista. Creen que la verdadera mejora solo se puede alcanzar como equipo y que la meta de 0 lesiones es alcanzable. Y respecto a la fase interdependiente, tenemos ejemplos como las cuentas regresivas, ¿no? O que de repente son 364 días, 0 accidentes, una meta, ¿no? Entonces, ese tipo de accidentes, ese tipo de ejemplos tenemos sobre cómo se demuestra una fase interdependiente a nivel de una cultura de seguridad y salud en el trabajo en una empresa. Y efectivamente va a ser así. Por ejemplo, digamos que el nivel de riesgo más alto se va a medir por esta escala, ¿no? En un nivel reactivo va a ser así porque todavía tenemos que la seguridad es por instinto natural, el cumplimiento es la meta, delegado al gerente de seguridad nada más, falta de participación de los trabajadores de la administración, solo es cumplir con la norma. Cuando llegamos a una fase dependiente, que hay compromiso de la dirección, condición para el empleo, miedo por la disciplina, sanciones, ¿no? No hay mucho valor de trabajo grupal ni entrenamiento, pero igual, va bajando el riesgo. Cuando llegamos a, digamos, la fase independiente, vamos mejorando, va bajando el nivel de riesgo, hay un tema de individuo, no hay un tema de equipo, ¿no? Una cultura de valor personal, de internalización, de cuidado de sí mismo, pero hasta ahí. Y lo esperable es llegar a un punto cero, con una cultura corporativa, un equipo, en una fase interdependiente, que se conforma ayudando a los demás. Cada uno es guardián del otro y colaborador del grupo, ¿no? Se cuida a los demás y hay un orgullo de la organización. Y aquí entramos, ya que hemos dado todo este preámbulo para entrar a lo que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es una de las obligaciones de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, tenemos que un sistema de gestión es un conjunto de principios, de normas, herramientas y métodos para prevenir los accidentes y enfermedades laborales. ¿Ok? Todos estos elementos, todo este tipo de dinámicas se encuentran interrelacionados y se desenvuelven en forma lógica y progresiva en la actividad empresarial. Y es dinámico, no es estático. Va a seguir un ciclo y va a volver al inicio, final, hasta que probablemente vaya mejorando. No hay una meta. ¿Me explico? Tenemos ideales y principios, pero no tenemos un punto máximo en el cual, digamos, llegamos a lo más que se puede hacer respecto a la seguridad y salud en el trabajo y ya no debemos hacer nada más. No existe eso en un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Pero sí, definitivamente tenemos pisos mínimos, ¿no? Y el piso mínimo lo establece la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento. Entonces, la gestión de riesgo es evaluar un riesgo, implica en primer lugar asumir a qué se está expuesto, tomar conocimiento de los riesgos que existen en el centro de trabajo. ¿Cuán probable es que ocurra o me ocurra un suceso? Y si sucede, ¿qué impacto o consecuencias puede tener? Entonces, lo que les había comentado, un sistema de gestión es un ciclo de mejora continua. Vamos a comenzar, por ejemplo, con verificar, medir el desempeño de los procesos de acuerdo con los objetivos, tomar acciones, actuar, planear, establecer objetivos y procesos para obtener resultados de conformidad con los requisitos del cliente y las políticas de la organización. Hacer, implementar estos procesos y vuelve a lo mismo. O de repente comenzamos desde planear, vamos planeando la teoría, vamos aplicándolo, implementamos los procesos, hacemos, verificamos que estos procesos estén correctamente establecidos y posteriormente vamos a actuar, ¿no? Tomar acciones para la mejora. Actualizamos, mejoramos, entre otros. Ahora, ¿qué contiene este sistema? Es este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Está integrado por ciertos elementos, ¿no? Que básicamente es el programa de seguridad y salud en el trabajo. Es un conjunto de actividades destinadas a cumplir los objetivos del sistema de gestión.
tenemos la organización del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es la estructura de pasos que debe seguirse para elaborar e implementar el sistema de gestión en todas las empresas y entidades del país, por ejemplo, a nivel macro. Entonces, tenemos que, en el programa establecemos el conjunto de actividades, qué medidas se van a implementar, qué principios se van a seguir, cuáles son los objetivos, las metas, las responsabilidades, entre todos. La organización del sistema de gestión, cuál es el plan, cómo lo vamos a establecer, qué se tiene que hacer, cómo se tiene que implementar. El Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo es uno de los documentos exigidos por la normativa cuando existen más de 20 trabajadores en un centro de trabajo. Va a ser elaborado por el empleador y aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo en base al principio de participación, del cual ya hemos hablado y lo vamos a ver más adelante. Las capacitaciones, a rasgo general, cuyo objetivo es la formación en materia de seguridad y salud en el trabajo de estos trabajadores, ¿no? Son 4 al año y básicamente vamos a verificar cómo son cada una de ellas, pero vamos adelantando. Son 4 capacitaciones al año sobre temas de emergencia, sobre el puesto de trabajo, los riesgos que tiene en sí, cómo manipular en maquinarias cuando hay un cambio de puesto, cuando hay un tema de maquinaria, cambio de maquinaria, entre otros, ¿no? Estas son las 4 capacitaciones que se tienen que tomar en cuenta. ¿En qué tipo de trabajo? En todo tipo de trabajo se tiene que capacitar. En algunos casos, como por ejemplo en el caso de la minería, estas capacitaciones pueden ser incluso diarias, ¿no? Si estamos en una oficina, de repente solo van a ser estas 4 al año, pero en minería, por ejemplo, hay una capacitación al día, al inicio de la actividad. Y normalmente son denominadas las charlas diarias de 5 minutos. También uno de los documentos más importantes del sistema de gestión es el mapa de riesgos, que es un registro cartográfico que sistematiza la información sobre los riesgos que han sido identificados, ¿no? Y ahora, sobre la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales que establece la norma, hay que tomar en cuenta algo que establece la OIT. En el 2001 señala que la importancia de la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales en el sistema de gestión es sumamente relevante. ¿Por qué? Porque la participación activa de los trabajadores debe concretarse en la consulta, la información y la capacitación en todos los aspectos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y también se va a encontrar en la convocatoria de las elecciones, en la elección y el funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el reconocimiento de los representantes de los trabajadores, en la identificación de los peligros y evaluación de los riesgos al interior de cada unidad empresarial y en la elaboración del mapa de riesgos. Todos estos puntos son consultados con los trabajadores o con las organizaciones sindicales de la empresa. ¿Okay? Por otro lado, el empleador debe implementar mecanismos adecuados para efectivizar la participación activa de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, ya sea a través de un buzón de sugerencias, a través de la composición de comités, a través de designación de supervisores de seguridad y salud en el trabajo, entre otros. Por otro lado, la participación de los trabajadores es un elemento esencial del sistema de gestión en la organización. Y el empleador debe asegurar que los trabajadores y sus representantes sean debidamente consultados, informados y capacitados en todos los aspectos de seguridad y salud en el trabajo, con énfasis a lo relativo a su puesto de trabajo y se incluyen situaciones de emergencia, ¿no? Ahí están básicamente lo que establecen sobre las capacitaciones. Otro punto importante que establece nuestra normativa es sobre la jerarquía de controles y que debemos entender para poder implementar correctamente las medidas de prevención o de protección. La jerarquía de controles nos dice que las medidas se deben establecer en cierto orden de preferencia o de prevalencia. Tenemos las primeras medidas que están relacionadas con la eliminación de peligros y riesgos. ¿Y qué nos dice? Nos dice que se debe combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo al individual. Entonces, primero, las primeras medidas que tenemos que implementar son colectivas, no son individuales. Normalmente las empresas creen que comprando equipos de protección personal se elimina el riesgo y con eso estamos cumpliendo con la ley. Y no es así.
En realidad, esta es la última medida que debe adoptarse. En principio, deberíamos tratar de eliminar el riesgo. Por ejemplo, no sé, digamos que estamos utilizando un químico sumamente corrosivo, pero entonces nos damos cuenta que existe otro medio para poder o que no es necesario utilizar este químico corrosivo para lograr lo mismo, el mismo producto. Se elimina de la ecuación este peligro y este riesgo. ¿Ok? La segunda medida es un tratamiento o control o aislamiento de los peligros y riesgos adoptando medidas técnicas o administrativas. Por ejemplo, digamos que tenemos una especie de cortadora de papel sumamente, digamos, peligrosa para los trabajadores. Es necesaria. No podemos eliminarla. Hemos tenido trabajadores que ya se han volado algunos dedos, han tenido algún tipo de corte, ¿no? ¿Qué se hace? Se utilizan las técnicas de la salvaguarda y guardas en el centro de trabajo, que son materiales que, por ejemplo, cubren esta maquinaria o establecen un espacio de separación entre el acceso o el trabajador, lejanía, y la máquina en sí. Por lo tanto, el trabajador no va a poder meter su mano o solo hay un lugar específico en el cual el trabajador puede operar esta maquinaria. ¿Ok? Entonces, es digamos, una medida técnica que se utiliza para lograr este tipo de salvaguarda. La tercera medida es minimizar los riesgos adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan disposiciones administrativas de control. Que podría ser, por ejemplo, menor cantidad de tiempo, una jornada más pequeña, ¿no? Para poder ir organizando poco a poco e ir minimizando las probabilidades de este riesgo. La cuarta medida, programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible de los procedimientos técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo para el trabajador, ¿no? Cambiamos un químico por otro, ¿no? Un químico sumamente corrosivo por un químico que no tiene esa propiedad, pero que cumple con el fin que necesitamos, ¿no? Podría ser. O por ejemplo, tenemos que hacer una especie de tinte, ¿no? Y antes utilizábamos un polvillo para hacer un tinte o la pintura. Pues ahora hemos cambiado y utilizamos artículos orgánicos que no tienen este polvo que pueden afectar a las vías respiratorias del trabajador, sino que simplemente se esparce, es líquido y se cumple con la misma función. No ofrece un peligro para el trabajador y por lo tanto cumplimos con la jerarquía de controles. Y la quinta medida es recién una medida individual, ya que se facilita equipos de protección personal adecuados y el empleador va a tener la obligación de asegurarse que los trabajadores los utilicen y los conserven en forma correcta. Ahora, vamos a hablar sobre la responsabilidad del empleador que se establece en la normativa. La construcción, la implementación, evaluación permanente del sistema de gestión es responsabilidad netamente del empleador. Este va a asumir el liderazgo y el compromiso de las actividades en la organización. El empleador puede delegar su responsabilidad, el empleador puede delegar las funciones y la autoridad necesaria al personal encargado del desarrollo y aplicación de los resultados del sistema de gestión. Pero eso no implica que el empleador no sea responsable al fin de cuentas. Rendición de cuentas. El personal encargado debe rendir cuentas de sus acciones al empleador o autoridad competente. No se delegan y no se exime al empleador de ser en el caso de responder de un resarcimiento frente a algunos daños. Ahora tenemos en cuenta que el empleador existe la autorización, se brinda la autorización a los empleadores para la suscripción de contratos de locación de servicios con terceros para la gestión, implementación, monitoreo y cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias sobre seguridad y salud en el trabajo. El empleador puede delegar parte de las funciones preventivas con terceros y la experiencia internacional establece que la externalización de servicios de seguridad y salud en el trabajo no contribuye a realizar una acción preventiva eficaz. ¿Por qué? Porque en realidad cada trabajador, cada empleador, cada empresa conoce mejor su actividad económica y cómo se desarrollan sus sistemas productivos y no tanto un externo que viene de tratar distintos ambientes y distintas épocas.
¿no? Entonces, no va a haber una conciencia adecuada como habría en un caso de un sistema de gestión interno, ¿no? Desarrollado por sus propios trabajadores. Integración de actividades del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo a actividades manuales. Hay que tomar en cuenta, habituales, perdón. Hay que tomar en cuenta lo siguiente. Un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo va a ser exitoso siempre y cuando los trabajadores en sus actividades rutinarias estén procurando llevar a cabo los procedimientos en beneficio de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa. Es decir, que sean conscientes de la seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, la verificación de equipos de protección personal en las empresas mineras antes del inicio de la jornada diaria. Entonces, se pasa una supervisión, una revista de si están utilizando o no estos equipos de protección personal e incluso llenan un formato de que están llevando los EPPs de manera adecuada. Si existe algún EPP que está desgastado y que no va a tener la misma protección, pues se tiene que cambiar antes del inicio de las funciones. Ahora, el último plan nacional que tenemos es del 2017 al 2021 sobre seguridad y salud en el trabajo. Y básicamente establecía el tema de la capacitación de los trabajadores, el involucramiento de los sindicatos, medidas preventivas sobre riesgos laborales en los centros de trabajo, algunas actividades que debían ser orientadas para mejorar calidad de vida y de salud de las trabajadoras y de los trabajadores como parte de una cultura de prevención de los riesgos. También se hablaba sobre ciertos puntos o ciertas enfermedades ocupacionales que eran las más resaltantes, y entre las cuales teníamos, por ejemplo, la lumbalgia, la hipoacusia o sordera causada por el ruido, ¿no? También teníamos la dermatitis alérgica, la silicosis, que es una enfermedad del aparato respiratorio, que es una enfermedad del aparato respiratorio, e incluso unas enfermedades causadas u ocasionadas por agentes químicos tóxicos y otros, ¿no? Había un incremento de estas enfermedades. Entonces, también se conversó de que la salud ocupacional iba a ser prioritaria en la agenda del Bicentenario, pero bueno, luego tuvimos la pandemia de COVID-19 y se complicó todo el asunto, ¿no? Ahora entremos en las obligaciones de manera más estricta. ¿Cuáles son las obligaciones que tenemos en base a las normas vigentes? La primera son las facilidades para la participación del trabajador en seguridad y salud en el trabajo. Luego tenemos la competencia por el puesto. Bueno, facilidades para la participación, por ejemplo, que forme parte de un comité o que pueda establecer algún tipo de denuncia o sugerencia en materia de seguridad y salud en el trabajo. Competencia por puesto. Se tiene que analizar el perfil de cada trabajador para verificar que esté debidamente capacitado, que cuente con información para poder desarrollar sus funciones sin peligros. Y definitivamente que también cuente con capacitación obligatoria para cumplir con los mismos, ¿no? En materia de seguridad y salud en el trabajo. Medidas de prevención de parte del empleador. Se tiene que establecer una cultura de prevención de riesgos mediante la cual se tiene primero que identificar, evaluar los riesgos y posteriormente se tendrán que establecer algunas medidas, ¿no? Entonces, esa es parte de las obligaciones del empleador. También tenemos la asignación de las labores y competencias. En base a cada puesto de trabajo se van a establecer las competencias que debe cumplir cada perfil de puestos, pero definitivamente tomando en cuenta la competencia por puesto, es decir, el análisis de si el trabajador está en la capacitación o es apto para realizarlo o no, ¿no? Y si, por ejemplo, necesitamos realizar algún tipo de adecuación del puesto de trabajo, que es el punto número 9, ajustes razonables, se van a tener que realizar los mismos, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, evaluación de riesgos periódicos. Definitivamente va a tener que realizarse algunos informes, inspecciones, auditorías que son realizadas por externos, por terceros, para poder verificar si estamos cumpliendo o qué falta, qué nos falta, entre otros puntos, ¿no? Para poder tener un, digamos, ambiente laboral armonioso o por lo menos un ambiente laboral decente en lo que respecta a la seguridad y salud en el trabajo.
Luego tenemos contar con una política interna, un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, un programa anual y un plan de capacitaciones, que son los documentos macro que vamos a ver más adelante respecto a qué se refiere cada uno. Los equipos de protección personal, que son los EPP, que también estamos obligados a entregarlos dependiendo de la actividad económica. Va a haber cientos EPPs que aplican y cuáles no. Ya hablamos sobre la educación al puesto de trabajo. Practicar exámenes médicos a los trabajadores, que es una de las obligaciones también que establece nuestra normativa, que básicamente se dividen en dos grupos. Para aquellas empresas que realizan una actividad de alto riesgo, que están establecidas en el anexo 5, se van a tener que tomar en cuenta 3 exámenes. Una de inicio, un examen de inicio preocupacional, un examen periódico cada 2 años y un examen de salida al final de la relación laboral. Entonces, el empleador está obligado a realizar esos exámenes ocupacionales. Y en el caso de actividades que no son de alto riesgo, actividades ordinarias, ¿no? Que no presentan, digamos, los riesgos que presentaría la construcción civil. O construcción, no construcción civil. Por ejemplo, tenemos que solo son obligatorios los exámenes periódicos, que se toman cada 2 años. Ahora, tomemos en cuenta que existen reglamentos sectoriales, como ya habíamos hablado al inicio de la clase, que van a establecer, digamos, pisos más elevados de protección, en los cuales, por ejemplo, los exámenes periódicos no son cada 2 años, sino son cada año, o cada vez en el cual el médico ocupacional de la empresa establezca la necesidad de realizar un examen ocupacional. También tenemos obligaciones relacionadas con contratistas, subcontratistas, modalidades formativas o terceros respecto a quién es el responsable de toda la seguridad y salud en el trabajo. Recordemos que hay una cadena también de responsabilidad solidaria. Recordemos que también se va a tomar en cuenta cuáles son los planes. Van a tener que estar capacitados e informados sobre, por ejemplo, cuáles son las políticas de prevención del dueño del centro de trabajo, ¿no? Entre otros. La capacitación obligatoria que les había mencionado anteriormente, que son 4 al año como mínimo, sin perjuicio de que se establezca por reglamento algún tipo de protección mayor o que sea necesaria mayores capacitaciones al día, ¿no? Por ejemplo, en el tema de minería, lo que habíamos hablado, la charla de 5 minutos diaria antes de iniciar las funciones. Registros obligatorios de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a verlos más adelante también. El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, dependiendo de lo que corresponda. A ello yo sumaría el supervisor en lo que es la unidad minera, en tanto exista una actividad especializada en minería, ¿no? Y también contar con una matriz hiper y un mapa de riesgos. Entonces, vamos a ver en el tema de obligaciones. La responsabilidad del empleador va a depender del punto de vista en el cual, de la índole de la materia, ¿no? Desde el punto de vista administrativa, va a haber una autoridad que va a fiscalizar el cumplimiento de estas obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, que va a ser la SUNAFIL, ¿no? Y las sanciones van a ser las imposiciones de multas altas, porque en seguridad y salud en el trabajo normalmente son bastante altas. Lo que es responsabilidad civil slash laboral, diría, va a haber una autoridad que es el juez laboral y va a imponer sanciones como una indemnización en caso exista un accidente ocupacional o una enfermedad ocupacional, ¿no? Y el trabajador demande. Y existe una responsabilidad penal ahora por la omisión en el cumplimiento de las obligaciones de seguridad en el trabajo, ¿no? La autoridad que va a verificar ello es el juez penal y va a haber una pena por la comisión de este delito y va a ir directamente al gerente general. Entonces, ¿cuál es la documentación con la cual tenemos que contar en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Tenemos la política y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo, el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, la identificación de peligros y evaluación de riesgos y sus medidas de control o matriz IPERC, que básicamente es una matriz en la cual se establecen cuáles son los riesgos que existen por puesto o por área también. También en base a ellos, cuál es la evaluación, desde muy grave, muy peligroso, o se puede aceptar, no se puede aceptar, tolerable. ¿Y cuáles son las medidas de control para poder bajar ese nivel de la evaluación de riesgos que se ha realizado?
Normalmente la realiza un ingeniero, un prevencionista de riesgos, no la realiza un abogado, salvo que este abogado también tenga cierto tipo de capacitación en estas metodologías, ¿no? Y obviamente hay metodologías para poder realizar este matriz hiper. Luego tenemos el mapa de riesgo, que básicamente el mapa de riesgo nace desde la solicitud de licencia de funcionamiento de un centro de trabajo o una empresa, ¿no? Básicamente bueno, se realiza por un ingeniero y también por un arquitecto. En realidad es el ingeniero y va a establecer todos los puntos de riesgo que pueden existir. Riesgo eléctrico, por ejemplo, dónde están colocados los extintores, entre otros, ¿no? Tenemos la planificación de la actividad preventiva, que básicamente es el plan anual, donde se establecen las capacitaciones, por ejemplo, y también el presupuesto que se va a requerir para poder llevar a cabo estas capacitaciones. El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, que va a englobar toda la implementación del sistema de gestión durante ese año. Va a también tener en cuenta las capacitaciones, va a tomar en cuenta las medidas de prevención, las cosas que se tienen que implementar, si va a haber alguna elección del comité, si es que va a haber algún tipo de adquisición, entre otros. También tenemos, incluso va a tener también las responsabilidades que va a tener que cumplir cada persona o cada área de la empresa. Los registros, hay registros de accidentes, registros estadísticos, registro de exámenes médico-ocupacionales, que los vamos a ver más adelante, ¿no? Que son implementados o establecidos por la ley. El libro de actas del comité, de las reuniones que realiza el comité, por lo menos una al mes, y el libro de actas de la elección de representantes de trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, pues existe una elección según un procedimiento establecido por norma, en la cual se salvaguarda la participación de los trabajadores y de los sindicatos en materia de seguridad y salud en el trabajo, y se van a encargar de vigilar el cumplimiento de seguridad y salud en el trabajo, entre otros. Respecto de los registros, tenemos los siguientes registros que son obligatorios. El registro de investigaciones de accidentes ocupacionales o de enfermedades ocupacionales, exámenes médico-ocupacionales, registro de monitoreo de agentes físicos, registro de inspecciones internas y estatales, registro de estadísticas, registro de equipos de seguridad o de equipos de protección personal, registros de inducción, registros de capacitación, registros de entrenamiento, registros de simulacro. Tenemos los registros de accidentes de trabajo y incidentes peligrosos, registros de enfermedades ocupacionales y básicamente los registros establecidos en el punto 1 van a tener que ser conservados por lo menos 5 años. Respecto de los registros del punto 2, van a tener que conservados por 10 años por accidentes de trabajo e incidentes peligrosos. Respecto de los registros de enfermedades ocupacionales, por 20 años. ¿Por qué? ¿Por qué esa diferencia? Porque normalmente los registros que están establecidos en el punto 1 van a ir renovándose cada rato, ¿no? Entonces, se supone que cada año va a tener que verificarse el cumplimiento de esta norma, de contar con exámenes médico-ocupacionales, de hacer los monitoreos, investigaciones, inducciones, capacitaciones. ¿Ok? Entonces, su efectividad va a ser, digamos, casi inmediata. Respecto a los registros de accidentes de trabajo o incidentes peligrosos, en tanto existe algún tipo de denuncia, de demanda, entre otros, es necesario contar con la data. Por lo tanto, son 10 años. En el caso de enfermedades ocupacionales, es necesario tener en cuenta que una enfermedad ocupacional no aparece de manera inmediata. Demora un tiempo en aparecer, demora un tiempo en desarrollarse, por eso se ha puesto el plazo máximo de 20 años, ¿no? Ahora, dijimos que vamos a conversar sobre algunos documentos del sistema de gestión, como por ejemplo acá tenemos el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es obligatorio cuando existe una empresa que tiene 20 o más trabajadores. El empleador debe poner en conocimiento de todos los trabajadores y entregar este reglamento mediante, sea registro físico o digital, bajo un cargo de entrega, es decir, van a tener que firmar el cargo. Esta obligación se extiende a los trabajadores en el régimen de intermediación y tercerización, a las personas en modalidad formativa y a todo aquel cuyos servicios subordinados y autónomos se presten de manera permanente o esporádica en las instalaciones del empleado. ¿Qué va a contener el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo? Objetivos y alcance, ¿no?
cuáles son los objetivos, a quiénes va dirigido este reglamento, entre otros. El liderazgo, compromiso y la política de seguridad y salud en el trabajo. Atribuciones y obligaciones. Estándares de seguridad y salud de las operaciones. Estándares de seguridad y salud de los servicios y actividades conexas. Y preparación y respuesta a emergencias. Respecto de la matriz hiper de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control, tenemos lo siguiente. El empleador actualiza la evaluación de riesgos por lo menos una vez al año, ¿no? O si no, cuando cambien las condiciones de trabajo o cuando ellos hayan producido daños a la salud y la seguridad en el trabajo. Por ejemplo, y un punto bastante claro, me parece, cuando existió el tema del trabajo remoto por la pandemia del COVID-19, se exigía a todos los empleadores que se actualice la matriz hiper, incluyendo como uno de los riesgos del trabajo COVID-19 por exposición a agentes biológicos, ¿no? Entonces, hoy en día, todo hiper debería contar con esta actualización con su debido evaluación de riesgos, con si es tolerable o no tolerable y cuáles son las medidas de control, ¿no? Entonces, tenemos la identificación de peligros, es un proceso mediante el cual se va a localizar y se reconoce que existe un peligro y se definen sus características. Luego tenemos la evaluación de riesgos que permite valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos, proporcionando la información necesaria para que el empleador se encuentre en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y el tipo de acciones preventivas a adoptar. Y por último, el control de los riesgos se orienta a reducir los riesgos a través de la propuesta de medidas correctivas que van a establecerse en esta matriz CIPER y la exigencia de su cumplimiento y evaluación periódica de su eficacia. Otro de los puntos importantes y obligaciones en este sistema de gestión de seguridad y salud es contar con un comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuál es el objetivo de contar con este comité o supervisor? Es promover la salud y la seguridad en el trabajo y asesorar y vigilar el cumplimiento de lo dispuesto por el reglamento, por el RIS y la normativa nacional, favoreciendo el bienestar laboral. Ahora, el empleador debe asegurar cuando corresponda el establecimiento y el funcionamiento efectivo de un comité de seguridad y salud en el trabajo y efectivamente el reconocimiento de los representantes de los trabajadores y facilitar su participación. Aquí hemos efectivizado el principio de participación. ¿Por qué? Tengamos en cuenta esto. Cuando existe un centro de trabajo que tiene más de 20 a más trabajadores a su cargo, un empleador, se constituye un comité de seguridad y salud en el trabajo, el cual va a estar conformado de forma paritaria por igual número de representantes del empleador y de los trabajadores. Si una empresa cuenta con menos de 20 trabajadores, se va a designar un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Hablemos de los miembros. No pueden ser menos de 4 miembros ni más de 12 miembros. A partir de 100 trabajadores, debe contar con no menos de 6 miembros y se debe agregar 2 miembros por cada 100 trabajadores adicionales hasta el número máximo, 12. Requisitos. Tienen que ser trabajadores de la empresa, sí o sí. Pueden tener 18 años como edad mínima. Mínimo. De preferencia, deben tener capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo o laborar en puestos que permitan tener conocimiento o información sobre los riesgos laborales. Y la duración de los representantes de los trabajadores, porque, como dije, estaban conformados por igual, de forma paritaria, por igual número de representantes del empleador y igual número de representantes de los trabajadores, los representantes de los trabajadores tienen una duración de 1 año dentro del comité y como máximo de 2 años. Y los representantes del empleador por el plazo que el empleador determine. Para poder elegir a los miembros, digamos, los representantes de los trabajadores, se va a realizar una elección, una convocatoria, una fiscalización de miembros aptos, luego una elección de sus miembros, titulares y suplentes, ¿no? Y estos van a representar a los trabajadores en el comité. ¿Cuáles son las funciones de este comité? 1, aprobar el RIS, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Plan Anual de Capacitación. También participan en la elaboración, aprobación y puesta en práctica de la elaboración de políticas, planes, programas, promoción de la seguridad y salud en el trabajo, de prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales. Asegurar que todos los trabajadores conozcan los reglamentos, instructivos, políticas, entre otros, ya sean materiales escritos o gráficos, que existan para poder prevenir los riesgos en el lugar de trabajo. Realizar inspecciones periódicas en áreas administrativas, áreas operativas, instalaciones, entre otros. Considerar las circunstancias e investigar las causas de todos los accidentes, incidentes, entre otros, y emitir recomendaciones respectivas para evitar que se repita. Supervisar los servicios de seguridad y salud en el trabajo y la asistencia y asesoramiento al empleador y al trabajador. Y van a estar conformados de la siguiente manera. Un presidente del comité, que va a ser elegido por el propio comité entre los representantes y va a ser el encargado de convocar y presidir, dirigir las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como facilitar la aplicación y vigencia de los acuerdos de este representante al comité ante el empleador. El secretario del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo va a ser el responsable de los servicios de seguridad y salud en el trabajo o uno de los miembros del comité elegido por consenso. El encargado de las labores administrativas del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y los demás miembros del comité, los miembros restantes, van a aportar iniciativas propias o del personal del empleador, de la empresa, para ser tratadas en las sesiones con los encargados de fomentar y hacer cumplir las disposiciones o acuerdos tomados por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. A ellos se les puede sumar un observador sindical, pero va a asistir a las reuniones sin voz ni voto. Puede solicitar información al comité a pedido del sindicato y puede alertar a los representantes de los trabajadores ante el comité de la existencia de riesgos que pueden afectar la transparencia, probidad o cumplimiento de los objetivos y de la normativa correspondiente. Sobre los reportes, porque es necesario tomar en cuenta que se tiene que reportar cierto tipo de información al Ministerio de Trabajo. De forma inmediata se reporta el accidente mortal o el incidente peligroso. Dentro de los 10 días de ocurrido el hecho, la investigación de cada accidente mortal y sus medidas correctivas, y de forma trimestral las estadísticas de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales. Casi nadie cumple con ese punto. Y las actividades del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y acá tenemos los registros que habíamos visto anteriormente, ¿no? ¿Cuáles son necesarias? Normalmente va así. Para las empresas de alto riesgo se cumplen con todos estos registros. Para las empresas del régimen general se cumple con estos. Pero también normalmente se utilizan las inspecciones internas. Los EPPs normalmente no se entregan. Las capacitaciones sí se utilizan también, pero claro, son 4 obligatorias al año, ¿no? Tengamos en cuenta eso. Seguimiento, inducción, aquí están las capacitaciones, ¿no? Y la evaluación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, auditoría o inspecciones internas. Ay, perdón. Y la microempresa normalmente suele utilizar esto, ¿por qué? Porque son formatos, digamos, unificados, que tienen distintos puntos de los demás registros. Ahora, estos son los documentos con los que normalmente cuenta el sistema de gestión. La política, objetivos en materia de seguridad y salud en trabajo. Ya hemos visto otros similares, los libros de actas del comité, los registros, programa anual, planificación de actividades. Esto es un mapa de riesgos, por ejemplo. Y por último, respecto a la política de sistema de gestión, para que entiendan cuál es su uso, el empleador, en consulta con los trabajadores y sus representantes, va a exponer por escrito la política que debe ser específica para la organización, apropiada a su tamaño y a la naturaleza de sus actividades, ser concisa y estar fechada y efectiva mediante la firma del empleador o del representante, ser difundida y fácilmente accesible a todas las personas en el lugar de trabajo, estar actualizada periódicamente y ponerse a disposición de las partes interesadas,
Debe contar con el cumplimiento de los registros legales, requisitos legales, consulta y participación de los trabajadores, mejora continua, integración de otros sistemas y protección de la seguridad y salud. Con estos puntos debemos establecer nuestra política. Básicamente es una cara, dos caras. Si es que es necesario, se puede establecer más del compromiso del empleador respecto del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y estas son las etapas que debe contar un sistema de gestión, ¿no? Partiendo de la etapa de la identificación, cómo estamos, el diagnóstico, la línea base y la evolución, una línea cero, para luego formar un hiper, una matriz hiper, ¿no? De todos estos tipos de riesgos. Luego, ¿qué haremos en base a esto? Establecer políticas preventivas, diseño, documentos y registros. También acá elegimos al comité. Luego realizamos una evaluación. ¿Cómo lo hacemos? Implementación de planificación, estructura, responsabilidad, documentos y registros. Aplicamos el RISC, desempeño del comité, análisis y evaluación del sistema de gestión, indicador de impacto, identificar fallas, investigación de accidentes, enfermedades profesionales, mejora de procesos. Y luego vamos en etapa de control. ¿Cómo y para qué? Porque debe existir una mejora continua. Verificación de acción, revisión por gerencia, auditorías periódicas externas, revisión periódica con la final de tener un mejor control de los riesgos, ¿no? Y como ya habíamos dicho, un sistema de gestión es cíclico, es un proceso y por lo tanto va a iniciar nuevamente y va a seguir, ¿no? Hasta que, en realidad, va a seguir por siempre. No va a haber un punto máximo. Por otro lado, tomemos en cuenta algunas recomendaciones para afrontar una fiscalización en seguridad y salud en el trabajo. Debemos contar siempre con un registro de control de asistencia del personal, ya sea de forma física o digital, cumpliendo con los requisitos legales en materia, porque van a solicitar el mismo para verificar qué tipo de trabajadores, cuáles son los puestos, entre otros. En el caso de actividades de alto riesgo, verificar la contratación del SSTR, que es el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Para aquellas empresas, es obligatorio para aquellas empresas que realizan actividades de alto riesgo y básicamente tiene coberturas de salud y de pensiones. Verificar el pago de las primas y el personal asegurado, incluyendo a las contratistas y subcontratistas que ingresan a las instalaciones de la empresa. Es decir, la empresa principal, la empresa en la cual se prestan las funciones, los servicios, tiene que asegurarse que sus contratistas y subcontratistas cuenten con el cumplimiento del SSTR. En el caso de la contratación de empresas contratistas o subcontratistas, verificar que el personal que ingresa a las instalaciones pertenezca efectivamente a la plantilla del tercero. ¿Okay? Realizar la identificación de los peligros y evaluación de los riesgos con la participación del personal. Uno, para cumplir con el principio de participación. Y dos, porque cada trabajador conoce de mejor manera cuáles son los riesgos que existen en cada puesto de trabajo. Mantener actualizados los mapas de riesgos en las instalaciones y a ello yo añado mantener actualizado la matriz IPERC y realizar exámenes médicos en clínicas acreditadas por la DIGESA o las DIRESAS. Hacer entrega de los resultados de los exámenes médico-ocupacional de manera confidencial y mediante el médico ocupacional. Es decir, la empresa no puede tener acceso total a toda la historia clínica del trabajador, solo los resultados. ¿Okay? El que tiene acceso a la información total es el médico ocupacional, porque tiene una obligación de reserva y de confidencialidad de estos resultados. Para empresas con más de 20 trabajadores, es obligatorio contar con un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Recordemos. También recordemos que este número nos va a servir para constituir un comité de seguridad y salud en el trabajo. Si tiene menos, va a ser un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Debemos verificar el estado del cumplimiento del sistema de gestión, efectuar auditorías de seguridad y salud en el trabajo de manera independiente, obligatoriamente para empresas de alto riesgo cada 2 años y para empresas que no son consideradas de alto riesgo, normalmente son de cada 3 años. Y los auditores deben estar acreditados. También tengamos en cuenta ciertos puntos sobre lactarios, por ejemplo, cumplimiento de los mismos, donde laboren más de 20 trabajadoras, mujeres en edad fértil, debe contar con un lactario, el cual es un ambiente apropiadamente implementado para la extracción y conservación adecuada de la leche materna durante el horario de trabajo.
Y la cuota de trabajadores con discapacidad, que también es importante tomar en cuenta, donde cuando estamos en una actividad privada o una empresa privada, tiene que ser una cuota del 3% del total de la planilla como mínimo de trabajadores con discapacidad. Ahora bien, si tenemos trabajadores con discapacidad, no olvidemos que tenemos que contar con ajustes razonables del puesto de trabajo para no eh, poner en riesgo o en peligro a estos trabajadores, ¿no? ¿A qué me refiero con ajustes razonables? Me refiero, por ejemplo, la silla ergonómica, o por ejemplo, si el trabajador no puede ver, que esté en braille, o por ejemplo, si tiene algún tipo de estatura, baja estatura, digamos que la computadora, el escritorio tiene que estar a una altura adecuada para no entorpecer sus funciones y tampoco para crearle un perjuicio mayor. Y esto sería todo conmigo respecto a la seguridad y salud en el trabajo que debemos tener en cuenta. Me parece que va a haber una ronda de preguntas ahora. Justo ya tengo una pregunta en el chat, así que la voy a leer. ¿Qué sucede si dentro del centro de labores el supervisor de área grita y humilla a sus trabajadores alegando falta de productividad? ¿Debe haber algún estándar de productividad fijado en el contrato laboral? Bueno, esto básicamente no está relacionado con seguridad y salud en el trabajo, salvo por lo que es un trabajo decente y un tema de estrés. Pero claro, si te grita y te humilla, aún así existe una falta de productividad, pues se podría sancionar, ¿no? Para eso va a tener que haber una investigación, va a tener que establecerse cuáles son los estándares. Una cosa es que tú tengas una baja productividad que te va a sancionar el empleador, pero otra cosa muy distinta es de que te grite, te humille y que te cause algún tipo de estrés o algún tipo de descontento en el ambiente de trabajo, ¿no? Siempre hay mínimos o límites para cualquier tipo de acción. O sea, si tienen otra pregunta. Sí, estimada doctora, ya no hay ninguna interrogante. Muchísimas gracias por su ponencia, ha sido una excelente ponencia. Gracias por compartir su conocimiento, sus recomendaciones, su experiencia con todos nosotros. Es algo muy valioso para todos los participantes y para todos los que nos están viendo en la transmisión en vivo. Muchas gracias. Esperamos que en otra oportunidad nos vuelva a aceptar una invitación para participar como ponente en algún evento académico que organice BitLawyer, doctora. Que tenga una excelente noche. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.